Hola a todos, antes de empezar quería recordarles que esta historia no es mía, esta historia es yaoi. Chico X chico, gay. Boy X boy abrazando su verdadero yo. Capítulo 1. El señor oscuro. Mi señor, Pettigrew se atragantó. Mi señor, lo prometiste, lo prometiste. Extiende tu brazo, dijo Voldemort perezosamente, sus ojos rojos penetrantes mientras miraba a su alrededor, aunque todavía estaba vigilando al chico. Tenía una habilidad especial para escapar. Si no fuera su enemigo, habría tenido un modesto respeto por sus habilidades, pero como las fugas del chico arruinaban sus planes la mayoría de las veces, no estaba feliz en lo más mínimo. Oh, maestro, gracias, maestro, se atragantó Pettigrew, mareándose por la pérdida de sangre. Extendió su brazo sin manos hacia Voldemort, quien solo se rió fríamente de su secuaz, ocultando su sorpresa de que Potter estuviera reprimiendo su propia diversión sádica ante la situación actual de Pettigrew. El otro brazo, cola gusano. Maestro, por favor, Pettigrew gimió patéticamente, extrañando los ojos verdes de su prisionero atado, mirándolo con un gran deleite que no podía ocultar del todo. Voldemort agarró el brazo izquierdo de Colagusano, notó a Harry, y se subió la manga, ignorando los lloriqueos del hombre. Inmediatamente notó un tatuaje rojo, el mismo diseño que había visto proyectado en el cielo en la Copa Mundial de Quidditch. Fue bastante difícil de olvidar, ya que él mismo había sido acusado de dispararlo al cielo. Parecía que no importaba a dónde fuera, hiciera lo que hiciera, siempre había gente culpándolo por algo. Ha vuelto, dijo Voldemort en voz baja, y Harry no pudo evitar recordar la cámara, su voz en aquel entonces. ¿Qué había causado que quedara tan horriblemente desfigurado? Sacudiéndose de encima sus pensamientos totalmente inapropiados, trató de pensar en una manera de salir de esto. Estaba quedando en blanco, estaba atado a una lápida ensangrentada, por el bien de Merlin. Maldito Dumbledore por no intervenir e impedirle participar en el torneo. Pero la voz de Voldemort devolvió su atención a lo que estaba sucediendo a su alrededor mientras siseaba suavemente. Todos lo habrán notado, y ahora veremos, ahora sabremos. Entonces Voldemort tocó el tatuaje con su dedo y justo en ese momento la cicatriz de Harry ardía de dolor. ¿Qué acababa de hacer Voldemort? ¿Por qué podía sentir lo que había hecho? Esto era diferente a cualquier otra cosa que hubiera sentido antes en relación con su cicatriz. El tatuaje se había vuelto negro ahora y vio a Pettigrew gritar de agonía. La vista de su sufrimiento hizo que sus labios temblaran. Con suerte, Voldemort lo dejaría demasiado tiempo y realmente mataría a la cosa que lloriqueaba. ¿Cuántos serán lo suficientemente valientes para regresar cuando lo sientan? Susurró el señor oscuro una vez más, sus ojos rojos brillando. ¿Y cuántos serán tan tontos como para mantenerse alejados? ¿Devolver? Oh, genial, de alguna manera había convocado a sus seguidores. ¿Cuántos tenía? ¿Cómo salió de esto? Su varita estaba fuera de su alcance. Cedric Diggory estaba muerto y no había ninguna ayuda. No tenía idea de dónde estaba ni cómo regresar a Hogwarts. En otras palabras, estaba acabado. Tal vez era lo mejor, cuando muriera, no necesitaría regresar con los Dursley. No más abuso, no más presión de grupo, no más mirar la decepción en los rostros de todos cuando él no hizo lo que esperaban. No más farsas, no más aguantar a personas a las que pretendían que les importaba una mierda. ¿Estás, Harry Potter, sobre los restos de mi difunto padre? Siseó Voldemort suavemente, un mugle y un tonto, muy parecido a tu querida madre. Pero ambos tenían su utilidad, ¿no? Tu madre murió para defenderte. Cuando era niño, y maté a mi padre. Mira lo útil que ha demostrado, en la muerte. Lástima que no lo cremaron entonces, dijo Harry sin rodeos, viendo los ojos rojos brillar con sorpresa ante su audacia. Luego Voldemort continuó como si Harry no hubiera hablado en absoluto. ¿Ves esa casa en la ladera, Potter? Mi padre vivía allí. Mi madre, una bruja que vivía aquí en este pueblo, se enamoró de él. Pero él la abandonó cuando ella le dijo lo que era, él no como por arte de magia, mi padre, él la dejó y regresó con sus padres mugles incluso antes de que yo naciera, Potter, y ella murió al darme a luz, dejándome criar en un orfanato mugle, pero juré encontrarlo, tengo vengarme de él, ese tonto que me dio su nombre, Tom Riddle. Oh, por favor, no fuiste el único que tuvo una infancia de mierda, espetó Harry, sus ojos verdes brillando con furia apenas reprimida. ¿Cuántas veces había deseado matar a su supuesta familia? Cada año, su retribución imaginada se volvía más y más inventiva, desafortunadamente no pudo. Dumbledore sabría en cuestión de segundos lo que había hecho. Por mucho que odiara a los Dursley, preferiría no terminar en Azkaban rodeado de dementores. Escúchame, reviviendo la historia familiar, dijo Voldemort en voz baja.
¿Hizo algo más que un maldito susurro? Harry gruñó en silencio para sí mismo. Vaya, me estoy poniendo bastante sentimental, pero mira, Harry. Mi verdadera familia regresa, ya conozco tu historia familiar, tuve la misma charla justo antes de que intentaras matarme en la Cámara de los Secretos, así que, por favor, perdóname, dijo Harry, poniendo los ojos en blanco y moviendo la cabeza de un lado a otro. Le dolía algo feroz. ¿Verdadera familia? Su corazón se hundió al ver a todos los magos apareciéndose en el cementerio. Sí, este día fue verdaderamente el último. ¿Voldemort los consideraba una familia? Eso no lo esperaba. Había tantas cosas que ignoraba. Deseaba tener respuestas. Bienvenidos, mortífagos, dijo Voldemort. 13 años desde la última vez que nos vimos. Sin embargo, respondes a mi llamada como si fuera ayer, entonces todavía estamos unidos bajo la marca tenebrosa. ¿O no? Harry estaba empezando a pensar que Voldemort no sabía cómo alzar la voz más que reírse maniáticamente. Los ojos de Harry evaluaron su entorno. Había demasiados mortífagos, no tenía ninguna esperanza de salir de esto, con suerte acabarían con él rápidamente. No quería contar sus gallinas, después de todo, los últimos momentos habían estado lejos de ser agradables, incluso sin el intento de un destello de luz verde. Huelo a culpa, susurró Voldemort, hay un hedor a culpa en el aire. Eso sorprendió a Harry. ¿De verdad podía oler a serpiente? Entonces seguramente olería su miedo, y eso no le sentó nada bien. Pero Voldemort seguía hablando. Los veo a todos, íntegros y saludables, con sus poderes intactos, qué apariciones tan rápidas. Y me pregunto, ¿por qué este grupo de magos nunca acudió en ayuda de su maestro, a quien le habían jurado lealtad eterna? ¿Lealtad eterna? En realidad, ¿cómo había ganado tantos seguidores? ¿Era realmente la noción de supremacía sanguínea tan retorcida en todos los sangre pura? Y me respondo a mí mismo, susurró Voldemort, debieron haberme creído destrozado. Pensaron que me había ido. Regresaron entre mis enemigos y alegaron inocencia, ignorancia y hechizo. ¿Cómo supo Voldemort todo esto? Sí, Pettigrew había pasado 13 años como una rata, escuchando a los Weasley. También estaba Berta Jorkins, que había muerto a manos de Voldemort. Él habría obtenido toda la información posible de ella primero. Si se había enterado del torneo por ella, entonces era probable que hubiera obtenido más, reflexionó. Y entonces me pregunto, ¿pero cómo pudieron haber creído que no resucitaría? Ellos, que conocían los pasos que tomé, tiempo atrás, para protegerme de la muerte mortal. Ellos, que habían visto pruebas de la inmensidad de mi poder. En los tiempos en que yo era más poderoso que cualquier mago vivo, tenía a todos los mortífagos presentes congelados más que estatuas. Los tenía pendientes de cada palabra, y si Harry era honesto, él también lo habría sido, si no estuviera a punto de morir. Voldemort tenía habilidad con las palabras, incluso el recuerdo de él a la edad de 17 años, en la Cámara de los Secretos. Lamiéndose los labios secos, Harry se maldijo a sí mismo una vez más por dejar que su mente divagara, tenía que encontrar una manera de salir de aquí antes de encontrarse con un final pegajoso como Malfoy había prometido, cuando tenía 12 años. Odiaría demostrarle que tenía razón, especialmente considerando que estaba allí, podía ver su cabello rubio brillando como un faro en la quietud. Y me respondo a mí mismo, tal vez creían que podría existir un poder aún mayor, uno que podría vencer incluso a Lord Voldemort, tal vez ahora le rinden lealtad a otro, tal vez incluso a ese campeón de sangre sucia y mugles, Albus Dumbledore. Harry resopló, incapaz de evitarlo. Ese era nuevo, nunca había escuchado a Dumbledore llamarlo así. Afortunadamente, no creía que nadie lo hubiera escuchado, ya que todos los mortífagos se habían estremecido ante esas palabras y comenzaron a sacudir la cabeza, murmurando y negando la acusación formulada en su dirección. Es una decepción para mí, me confieso decepcionado. Luego, lo que sucedió a continuación hizo que incluso Harry tuviera miedo y casi lo demostrara. Los mortífagos estaban arrodillados ante Voldemort, rogando perdón, solo para ser golpeados con un hechizo que debió haber causado una agonía insoportable si sus gritos fueran algo a tener en cuenta. Tragando pesadamente, Harry se dio cuenta de que esta debía ser la maldición Cruciatus. Moody tenía razón en ese momento, había sido una de las favoritas de Voldemort durante la guerra. Su estómago se hizo un nudo. Levántate, Avery, dijo Voldemort en voz baja, levántate. ¿Pides perdón? No perdono. No lo olvido. 13 largos años, quiero 13 años de pago antes de perdonarte. Colagusano ha pagado parte de sus deudas, ¿no es así, Colagusano?
Harry se preguntó muy brevemente por qué Avery era Avery, sin embargo, Voldemort llamó a Pettigrew por su apodo, un apodo que su padre James le había dado, solo para ser traicionado por él. Pettigrew estaba más cerca de Voldemort aparte del hecho de que lo había traído de regreso. Se deshizo de esos pensamientos, sintiéndose enfermo. Regresaste a mí, no por lealtad, sino por miedo a tus viejos amigos. Te mereces este dolor, cola gusano. ¿Lo sabes, no? Preguntó Voldemort, como si tuviera curiosidad por saber qué negación podría obtener. Por supuesto, ahora, eso tenía más sentido que a Pettigrew que le importara una mierda. A Sirius y Remus les habría divertido saber que Pettigrew les tenía miedo. Sí, maestro, gimió Colagusano, por favor, maestro, por favor, sin embargo, me ayudaste a regresar a mi cuerpo, dijo Voldemort con frialdad, mirando a Colagusano sollozando en el suelo. Por más inútil y traidor que seas, me ayudaste, y Lord Voldemort recompensa a sus ayudantes. Harry hizo una mueca de disgusto ante la vista frente a él. Pettigrew era más rata que humano, por otra parte, Voldemort era más serpiente que humano, pero no siempre había sido así. Pettigrew, por otro lado, siempre había sido así, al menos según Sirius. Podría haber sido amargura hablar, pero de cualquier manera estaba muerto, no había manera de que pudiera sobrevivir a esto, ¿verdad? Se necesitaría un milagro, y tenía la sensación de que ya no los tenía. Ignorando la conversación que sucedía a su alrededor, Harry todavía absorbió los nombres de aquellos que podía por su propio bien, en caso de que realmente saliera de esto de una sola pieza. Entonces escuchar a Voldemort hablar de nuevo le hizo prestar atención, extrañando a los mortífagos. Y aquí tenemos 6 mortífagos desaparecidos, 3 muertos a mi servicio. 1, demasiado cobarde para regresar, pagará. 2 que siguen siendo mis más fieles sirvientes, uno de los cuales ya ha vuelto a entrar a mi servicio, susurró Voldemort. Sonando pensativo. Él está en Hogwarts, mi fiel sirviente, y fue gracias a sus esfuerzos que nuestro joven amigo llegó esta noche, continuó Voldemort. Sí, Harry Potter amablemente se unió a nosotros para mi fiesta de renacimiento. Uno podría ir tan lejos como para llamarlo mi invitado de honor. Lamento decir que dejé mi regalo, dijo Harry sardónicamente, sus ojos sin apartarse de los de Voldemort. Maestro, anhelamos saber, le rogamos que nos diga, ¿cómo ha logrado este milagro? ¿Cómo logró regresar con nosotros? Lucius sonrió congraciadamente. Voldemort finalmente rompió el contacto visual con Harry y se volvió hacia Lucius. Ah, ¿qué historia es, Lucius? Y comienza y termina con mi joven amigo aquí. Harry entrecerró los ojos mientras Voldemort avanzaba hacia él, inhalando bruscamente por el dolor en su cicatriz, mientras los largos dedos blancos de Voldemort flotaban a solo unos centímetros de su piel. ¿Sabes, por supuesto, que han llamado a este chico mi perdición? Todos ustedes saben que la noche que perdí mis poderes y mi cuerpo, intenté matarlo. Su madre murió en el intento de salvarlo y, sin saberlo, le brindó una protección que admito que no había previsto, que no podía tocar. El niño, admitió Voldemort, sus ojos rojos brillando perversamente mientras se inclinaba más hacia el rostro de Harry. Si hubiera tenido nariz, habría estado presionada contra la de Harry. Su madre dejó en él las huellas de su sacrificio, esto es magia antigua. Debería haberlo recordado. Fui un tonto al pasarlo por alto, pero no importa, ahora puedo tocarlo. Harry se mordió la lengua, manteniendo su rostro impasible a pesar de la agonía que lo recorría. Nunca había permitido que su tío obtuviera ninguna satisfacción al lastimarlo, así que tampoco iba a permitir que Voldemort o los mortífagos. Voldemort había venido y en realidad tenía la intención de matarlo. El objetivo no era su familia, ¿por qué? No era como si hubiera andado matando niños, de lo contrario Hogwarts habría estado vacío, seguramente. ¿Por qué él? ¿Qué diablos lo hacía tan especial, para que Voldemort viniera e intentara matarlo personalmente? Le había preguntado a Dumbledore una vez, pero el viejo mago nunca le había revelado por qué. Voldemort se rió en su oído, antes de alejarse de él nuevamente para dirigirse a los mortífagos. Calculé mal, amigos míos, lo admito. Mi maldición fue desviada por el tonto sacrificio de la mujer, y rebotó en mí. Dolor más allá del dolor, amigos míos. Nada podría haberme preparado para ello. Fui arrancado de mi cuerpo. Yo era menos que un espíritu, menos que el fantasma más malvado, pero aún así, estaba vivo. Lo que era, ni siquiera yo lo sé, yo, que he llegado más lejos que nadie en el camino que lleva a la inmortalidad. Tú conoces mi objetivo, conquistar la muerte. Y ahora, fui puesto a prueba, y parecía que uno o más de mis experimentos habían funcionado, porque no me habían matado, aunque la maldición debería haberme acabado.
Sin embargo, era tan impotente como él, la criatura más débil del mundo, y sin los medios para ayudarme a mí mismo, porque no tenía cuerpo y cada hechizo que podría haberme ayudado requería el uso de una varita. Recuerdo solo forzarme, sin dormir, interminablemente, segundo a segundo, a existir. Me instalé en un lugar lejano, en un bosque, y esperé. Seguramente uno de mis fieles mortífagos intentaría encontrarme, uno de ellos vendría y realizaría la magia que yo no pude, para restaurarme a un cuerpo, pero esperé. En vano, solo me quedaba un poder. Podía poseer los cuerpos de otros. Pero no me atrevía a ir donde abundaban otros humanos, porque sabía que los aurores todavía estaban en el extranjero y buscándome. A veces habitaba en animales, serpientes, por supuesto. Siendo mi preferencia, pero yo estaba poco mejor dentro de ellos que como espíritu puro, porque sus cuerpos no estaban adaptados para realizar magia, y mi posesión de ellos acortó sus vidas. Ninguno de ellos duró mucho. ¿Aurores? ¿Los aurores habían buscado a Voldemort? Entonces, ¿habían sabido desde el principio que en realidad no estaba muerto? Dumbledore era una cosa, pero los aurores, el ministerio, apenas podía creerlo. Esas malditas mierdas, lo estaban manipulando a él también como a Dumbledore. Entonces, hace 4 años, los medios para mi regreso parecían asegurados. Un mago joven, tonto y crédulo se cruzó en mi camino en el bosque que había convertido en mi hogar. Oh, parecía la misma oportunidad con la que había soñado, porque él era un maestro en la escuela de Dumbledore, era fácil doblegarlo a mi voluntad. Me trajo de regreso a este país, y después de un tiempo, tomé posesión de su cuerpo, para supervisarlo de cerca mientras cumplía mis órdenes. Mis planes fracasaron. No logré robar la piedra filosofal. No se me podía asegurar la vida inmortal. Fui frustrado, una vez más, por Harry Potter. Si te sirve de consuelo, no habrías podido conseguir la piedra, murmuró Harry obstinadamente. El sirviente murió cuando dejé su cuerpo, y quedé tan débil como siempre, susurró Voldemort, teniendo toda la atención de sus amigos y familiares, sus ojos brillando mientras les contaba su historia. Regresé a mi escondite muy lejos, y no fingiré ante ti que no temía nunca recuperar mis poderes. Sí, esa fue quizás mi hora más oscura, no podía esperar que me enviaran otra vez. Mago para poseer, y había perdido la esperanza, ahora, de que a alguno de mis mortífagos le importara lo que había sido de mí. Harry se retorció. La voz de Voldemort podría sonar como si no importara, pero las palabras que salieron de su boca hicieron que pareciera que estaba realmente herido por sus acciones, o más bien, en este caso, por su inacción. Intenta morir antes de escapar, murmuró Harry, curioso porque ni siquiera podía atreverse a decir el nombre de Quirrell. No podía sentirse culpable, ¿verdad? Harry quería reírse de lo absurdo de sus pensamientos. Puso los ojos en blanco, mientras era ignorado una vez más como si no hubiera hablado. «Qué manera de tratar a tu invitado de honor», pensó Harry con ironía. Y luego, ni siquiera hace un año, cuando casi había abandonado la esperanza, finalmente sucedió, un sirviente regresó a mí. Aquí Colagusano, que había fingido su propia muerte para escapar de la justicia. Fue expulsado de su escondite por aquellos a quienes una vez contó amigos y decidió regresar con su maestro. Sí, estoy seguro de que es menos vergonzoso para él culpar a personas de su misma edad que a un niño de 13 años, dijo Harry, mirando a Pettigrew y haciéndolo chillar por un segundo antes de darse cuenta de algo, luego sonriendo. Y dando ese mismo pequeño saludo que tuvo el año pasado. Justo antes de que se convirtiera en una rata y huyera como un cobarde para escapar. Me buscó en el país donde se había rumoreado durante mucho tiempo que me escondía, ayudado, por supuesto, por las ratas que encontró en el camino. Colagusano tiene una curiosa afinidad con las ratas, ¿no es así, Colagusano? Sus asquerosos amiguitos le dijeron para él había un lugar, en lo profundo de un bosque albanés, que evitaban, donde pequeños animales como ellos habían encontrado la muerte a manos de una sombra oscura que los poseía. Por supuesto que sí, lo es, se burló Harry, todavía mirando a Pettigrew. Su mirada prometía la muerte. Esto hizo que los mortífagos se contrajeran. Sus ojos iban de Harry a su señor, la sorpresa parpadeaba en ellos. Ahora, si se hubieran atrevido a interrumpir a su señor una vez, y mucho menos varias veces, a estas alturas estarían retorciéndose de agonía. Sin embargo, Voldemort ignoró al niño. Pero su viaje de regreso a mí no fue fácil, ¿verdad, Colagusano? Porque una noche, hambriento, en el borde del mismo bosque donde esperaba encontrarme, tontamente se detuvo en una posada para comer algo, ¿y quién debería hacerlo? Se encontró allí, pero a una tal Berta Jorkins, una bruja del Ministerio de Magia. Ahora mira, esta es la forma en que el destino favorece a Lord Voldemort.
Este podría haber sido el fin de Wormtail, y de mi última esperanza de regeneración. Pero Wormtail, mostrando una presencia de ánimo que nunca hubiera esperado de él, convenció a Berta Hawkins para que lo acompañara en un paseo nocturno. Harry resopló descaradamente ante eso. ¿Pettigrew convencerá a alguien de hacer algo? Se quejó por dentro, las ataduras mágicas no dejaban ningún margen de maniobra, ninguno en absoluto. Cada vez que intentaba salir, simplemente se apretaban incómodamente alrededor de su muñeca. Suspirando derrotado, se dejó caer contra la estatua, quitándose un poco de presión de su cuerpo dolorido, adolorido por haber estado en la misma posición durante tanto tiempo. Él la dominó, la trajo a mí. Y Berta Hawkins, que podría haberlo arruinado todo, resultó ser un regalo más allá de mis sueños más locos, porque, con un poco de persuasión, se convirtió en una verdadera mina de información. Ella me dijo que el torneo de los 3 magos se jugaría en Hogwarts este año. Ella me dijo que conocía a un fiel mortífago que estaría muy dispuesto a ayudarme, si tan solo pudiera contactarlo. Me dijo muchas cosas, pero los medios. Solía romper el hechizo de memoria sobre ella, eran poderosos y cuando extraje toda la información útil de ella, su mente y su cuerpo quedaron dañados sin posibilidad de reparación. Ahora había cumplido su propósito. No podía poseerla, así que me deshice de ella. El cuerpo de Colagusano, por supuesto, no estaba adaptado para la posesión. Como todos asumieron que estaba muerto, atraería demasiada atención si lo vieran. Sin embargo, él era el sirviente sano que necesitaba y, aunque es un pobre mago, Colagusano pudo seguir las instrucciones que le di, lo que me devolvería a mi propio cuerpo rudimentario y débil, un cuerpo que podría habitar mientras esperaba los ingredientes esenciales para un verdadero renacimiento. 1 o 2 hechizos de mi propia invención. Un poco de ayuda de mi querida Nagini, una poción preparada con sangre de unicornio y el veneno de serpiente que Nagini me proporcionó, pronto recuperé una forma casi humana y lo suficientemente fuerte como para viajar. Murmuró Voldemort, pero su voz se escuchó claramente. Inventó sus propios hechizos, convenció a todas estas personas para que lo siguieran, pero parecía un medio hombre repugnante, aferrándose desesperadamente a la inmortalidad. ¿Por qué no había usado simplemente un vampiro? Habría hecho las cosas mucho menos complicadas. Por otra parte, ni siquiera los vampiros eran verdaderamente inmortales. Espera, ¿sangre de unicornio? ¿Por qué nadie había dicho nada sobre la muerte de unicornios nuevamente, como en primer año? Una vida maldita. Era la mitad de la sangre del unicornio y la serpiente la que había provocado esta aparición. Si iba a morir, Harry deseaba que Voldemort siguiera adelante ya, estaba teniendo hambre. Siempre había sabido que moriría de hambre. Ya no había esperanza de robar la piedra filosofal, porque sabía que Dumbledore se habría encargado de destruirla. Pero estaba dispuesto a abrazar la vida mortal nuevamente, antes de perseguir la inmortalidad. Puse mis miras más bajas, me conformaría para recuperar mi antiguo cuerpo y mis antiguas fortalezas, ¿se veía así antes de morir? ¿En realidad? Bueno, eso fue inesperado, de verdad. ¿Cómo había pasado del chico del diario a este loco desfigurado? No, no estoy loco, al menos no del todo, pero tampoco ni mucho menos. Harry salió de sus pensamientos cuando escuchó su nombre, ¿Protección? ¿Lo llamó jodida protección? Mordiéndose la lengua, hizo una mueca cuando saboreó el sabor metálico de la sangre goteando en su boca. De hecho, había mordido con tanta fuerza que le hizo sangrar. ¡Ay, eso me dolió! Por supuesto, eso no era nada comparado con el sentimiento de la maldición Cruciatus que ahora estaba siendo lanzada sobre él. El grito que salió de su garganta fue en contra de su voluntad, mientras una agonía, diferente a cualquier cosa que hubiera sentido alguna vez, bailaba sobre él. Como si hubiera sufrido 10 palizas de su tío simultáneamente, Merlín, preferiría morir antes que seguir sintiendo esto, pero la parte Slytherin de él se negó, el sobreviviente en él se negó a inclinarse. Luego todo terminó. Las ataduras se aflojaron mientras se desplomaba contra la piedra de Tom Riddle. Apenas podía pensar, no podía ver, pero poco a poco, eventualmente recuperó la visión, aunque sus músculos continuaron con espasmos dolorosos y definitivamente estaban fuera de su control. Había cambiado de opinión, Voldemort estaba jodidamente loco. Al encontrarse con los ojos rojos sangre, miró impasible, sin permitir que el mago lo intimidara, negándose a mostrar su miedo con más determinación que antes. Si muriera hoy, lo lograría, por lo que al menos era digno de ser recordado. Verás, pienso, qué tonto fue suponer que este chico alguna vez podría haber sido más fuerte que yo, dijo Voldemort. Pero quiero que nadie se equivoque. Harry Potter se me escapó por una suerte de suerte.
Y ahora voy a demostrar mi poder matándolo, aquí y ahora, delante de todos ustedes, cuando no exista Dumbledore. Para ayudarlo, y ninguna madre que muera por él. Le daré su oportunidad. Se le permitirá luchar y no quedará ninguna duda de quién de nosotros es el más fuerte. Solo un poco más, Nagini, añadió Voldemort a su serpiente. Poniéndose más erguido, se volvió hacia Colagusano. Ahora desátalo, Colagusano, y devuélvele su varita. Harry no pudo evitar maldecir interiormente cuando los mortífagos se acercaron, completando el círculo alrededor de ellos dos y oscureciendo todo el cementerio de la vista. Le siseó a Colagusano, lo que le hizo retroceder tras devolverle su varita. Debería haber dejado que lo mataran, pero el Gryffindor que todos esperaban que fuera Harry no lo mataría, sin importar lo que hiciera. Tal vez el sombrero había estado en lo cierto, si hubiera sido seleccionado en su verdadera casa, probablemente no tendría este problema. Al ponerse de pie, desconfiaba de su pierna herida. Había estado en la enfermería con bastante frecuencia, ¿cómo era posible que no supiera cómo curarse a sí mismo? Espera, hubo un hechizo. ¿Cómo se llamó de nuevo? Férula, eso fue todo, Férula, susurró Harry, golpeando su pierna con su varita, probándolo. De todos modos, descubrió que no era suficiente para detener su cojera. ¿Te han enseñado a batirte en duelo, Harry Potter? Preguntó Voldemort suavemente, sus ojos rojos brillando en la oscuridad. Montar un espectáculo no lo hará más impresionante cuando intentas matar a alguien con solo 4 años de educación mágica, lo cual, por cierto, fue una mierda, dijo Harry con amargura, moviéndose de nuevo. Maldita sea esa araña al infierno. Se había jodido la pierna a lo grande. Teniendo en cuenta que intentaste matarme cuando era un bebé, realmente no tienes moral ni mucho menos. Esos ojos rojos brillaron de nuevo, enojados, antes de moverse. Su boca sin labios se estiró en una sonrisa. Nos inclinamos el uno ante el otro, Harry, dijo, vamos, las sutilezas deben ser observadas, a Dumbledore le gustaría que muestres modales. Inclínate ante la muerte, Harry. Voldemort se inclinó levemente pero su mirada nunca se apartó de la de Harry. Los ojos verdes de Harry se clavaron en los suyos antes de que el chico se inclinara burlonamente teatralmente, agitando el brazo, pero sus ojos nunca dejaron los de Voldemort. Sus labios temblaron ante la mirada agravada en el rostro del señor oscuro. Podría ser la última vez que lo hiciera. Y ahora nos batimos en duelo, dijo Voldemort, Crucio. Harry ni siquiera lo había visto venir, pero considerando que estaba irritando a Voldemort, debería haberlo esperado. Después de lo que pareció casi una hora, aunque sabía que probablemente fue menos de un minuto, el dolor cesó. Estaba de nuevo en el suelo. Ni siquiera podía recordar haberse caído porque el dolor acababa de devorarlo. Sin embargo, había mantenido firme su varita, lo cual era algo bueno. Contempló simplemente quedarse allí y permitir que Voldemort terminara con esto cuando quisiera. No, frunció el ceño para sí mismo, si este fuera su último día en esta tierra, se aseguraría de ser un oponente digno de recordar. Eso dolió, ¿no, Harry? No quieres que vuelva a hacer eso, ¿verdad? Susurró Voldemort. Claro, soy masoquista, murmuró Harry, rodando y poniéndose de pie, luego se quedó quieto mientras intentaba superar la maldición que estaba causando estragos en sus entrañas. ¿A quién no le encanta que le hagan el crucio todos los días? Es lo más destacado de mi noche. Crucio. Espetó Voldemort, casi perdiendo los estribos. Harry, sin embargo, estaba listo y saltó a un lado, casi arremetiendo contra los mortífagos que miraban, pero apenas impidiéndose hacerlo. Hubo un grito que duró unos segundos antes de que cesara. La maldición obviamente había golpeado a uno de los mortífagos. Harry se rió entre dientes. Le habían hecho reír, así que ¿por qué no debería hacerlo él? Expelliarmus. Harry gritó. Era el único hechizo real que conocía. Cuando se formó el hechizo, supo que estaba muerto, estaba rodeado de mortífagos y frente a Voldemort. Solo tenía una varita. Era carne muerta. Se necesitaría un milagro para salir de esto, y él ya no tenía milagros ni escapatorias milagrosas. Voldemort, sin embargo, estaba preparado para él y gritó su propio hechizo letal. Avada Kedavra. El hechizo verde se formó y salió de la varita del señor oscuro. Harry esperaba que lo golpeara, pero no fue así. Ambos hechizos chocaron en el aire y una gran cúpula dorada comenzó a rodearlos. Un oa salió de sus labios cuando ambos fueron elevados en el aire. Ambos también agarraban con fuerza sus varitas, no querían perderlas. El oro hirviendo que conectaba ambas varitas se astilló, pero la conexión permaneció. Se sintió aliviado al ver que al menos Voldemort no tenía idea de lo que estaba pasando. Eso hizo que fueran dos.
Aún así, Harry no quería que esa conexión se rompiera, le había salvado la vida, o, no tenía idea de cuánto le salvaría la vida. Gruñendo, Harry usó ambas manos para asegurar la varita que vibraba dolorosamente, haciendo casi imposible mantenerla sujeta. Entonces una cuenta se materializó entre ellos y comenzó a caminar hacia su propia varita. No quería que lo alcanzara, pensó desesperadamente, y de repente se movía hacia la varita de Voldemort. Los ojos verdes se encontraron con los rojos cuando ambos combatientes comenzaron a poner tanta magia en sus esfuerzos como fuera posible, pero como Voldemort acababa de regresar a su cuerpo, ya se estaba debilitando. Harry, sin embargo, gozaba de una salud marginalmente buena y su magia era tan poderosa como siempre. La cuenta finalmente alcanzó la varita de Voldemort, entonces Harry se quedó boquiabierto cuando vio la figura fantasmal de Cedric Diggory emerger de la punta de la varita de Voldemort. Rompiendo el contacto visual con Voldemort, miró hacia los bordes de la cúpula. Los mortífagos merodeaban por la circunferencia. ¿Estaban preocupados por él? Si no fuera por el hecho de que les gustaba matar gente, realmente se habría sentido conmovido. Volviendo su atención a su oponente, Harry vio que otra figura había surgido de la varita, con bastón y todo. ¿Entonces era un verdadero mago? Preguntó el anciano, haciendo que Harry se quedara boquiabierto. ¿Era el Muggle de su sueño? ¿Había sido real? Entonces ¿cómo? ¿Cómo podía ver a través de los ojos de Voldemort? No, no había sido a través de los ojos de Voldemort, había visto al Muggle primero, luego, Harry tragó saliva, la serpiente. Había algo mal en eso. ¿Cómo pudo haber visto a través de los ojos de la serpiente? Me mató, ese lo hizo, pelea con él, muchacho, exigió la sombra del anciano. Entonces surgió otra figura, una que comprendió que tenía que ser Berta Hawkins. No te sueltes ahora. Ella gritó, no dejes que te atrape, Harry, y no lo sueltes. Harry puso los ojos en blanco, si escuchó que una vez más iba a explotar, se hizo una idea. Eso fue hasta que la siguiente persona que salió, era alguien con quien nunca podría enojarse, a pesar de que él nunca la conoció realmente. Su madre, Lily Evans Potter. Tu padre viene, quiere verte, todo estará bien, espera, le dijo Lily a su hijo. ¿Está bien? Estoy rodeado de mortífagos y no tengo salida. Harry lloró. Su exasperación era obvia. Dumbledore no se había asegurado de saber cómo defenderse. Estaba solo como siempre, tratando de salir de los líos que Dumbledore había comenzado. Cuando la conexión se rompa, nos quedaremos solo unos momentos, pero te daremos tiempo, debes llegar al traslador, te devolverá a Hogwarts, ¿entiendes, Harry? Dijo James, su voz distante como si estuviera conduciendo por un túnel. Era obvio que Voldemort no podía oír lo que se decía, aunque por lo demás estaba ocupado por los fantasmas de sus víctimas, el rostro de Voldemort estaba pálido de miedo, una visión que Harry nunca pensó que vería. Así es como regresaría. Si hubiera sabido que habría podido escapar antes de que Pettigrew lo alcanzara después de matar a Cedric Diggory. Sí, dijo Harry, su sudor hacía que fuera casi imposible mantener un agarre firme en su varita. Harry, recupera mi cuerpo, ¿quieres? ¿Devuelve mi cuerpo a mis padres? Preguntó Cedric Diggory. Harry parpadeó ante la figura de Cedric Diggory, ¿acababa de preguntarle eso? Allí estaba él, luchando por su vida. Después de aguantar toda la mierda de ellos creyendo que había puesto su nombre en la copa por mera fama, se atrevió a preguntarle esto. Lo haré, dijo Harry automáticamente, era, después de todo, lo que todos querían de él. Hazlo ahora, dijo James, prepárate para correr. Hazlo ahora, gruñó Harry, tirando ferozmente. Cuando la conexión se rompió, todas las figuras fantasmales enfocadas en Voldemort, dándole la oportunidad de escapar, ayudándolo. Dejando a un lado todos los pensamientos de cuánta agonía lo recorrió, corrió como nunca antes lo había hecho, su adrenalina lo ayudó a seguir adelante, suspendiendo temporalmente todo el dolor que sentía por un breve momento. Sin correr nunca en línea recta, esquivando para no ser golpeado en la espalda por ningún hechizo, finalmente cayó sobre el cuerpo de Cedric Diggory. Al volverse, vio que la atención de Voldemort ahora estaba puesta en él. ¡Acción!, gritó, invocando la copa. Parece que tendrás que alimentar a Nagini con Pettigrew ahora, ya que estoy fuera de escena, siseó Harry, deslizándose en lengua Parcel justo cuando vio la expresión de sorpresa una vez más en esa cara. Agarró la taza en el aire, y la sorpresa de Voldemort convirtiéndose en rabia fue lo último que vio antes de caer de nuevo sobre el césped de Hogwarts. ¡Harry! ¡Harry!, gritó una voz mientras unos brazos lo agarraron bruscamente y lo voltearon. No se sorprendió al descubrir que era el rostro preocupado de Albus Dumbledore flotando sobre el suyo.
El viejo debería estar preocupado. Voldemort había regresado y casi había muerto debido a la maldita incompetencia de Dumbledore. Las palabras de Voldemort sonaron en sus oídos, protegió más de lo que el chico se imaginaba y eso no se refería a las barreras de sangre, ya que las había mencionado junto con cualquier otra protección a la que se refería. Lo ponía enfermo y furioso, si descubría que alguien había estado observando cómo abusaban de él y no había hecho nada, eso era todo, estaba acabado. Ha vuelto, dijo Harry con voz áspera, Voldemort ha vuelto. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Preguntó Fudge, su rostro mirando a los dos, pálido y aterrorizado. Dios mío, Diggory. Dumbledore, está muerto. Las cosas se desenfocaron. Podía sentir que alguien lo ponía de pie, pero su pierna casi cedió. Alguien lo estaba ayudando a mantenerse erguido mientras todos a su alrededor entraban en pánico. La visión de Harry se desenfocó una vez más. Le resultaba casi imposible permanecer consciente. Podía escuchar voces, pero no podía concentrarse en lo que decían. Hasta que lo agarraron una vez más y una voz más firme le habló. Está bien, hijo, te tengo, vamos, a la del hospital, exigió Moody. Debería quedarme, dijo Harry, tratando de quitarse a Moody de encima. Había un maldito espía en Hogwarts, no iba a correr ningún riesgo. Dudaba que fuera Moody, no usarían a alguien tan cercano a Dumbledore, y Dumbledore habría sabido que no era su amigo. ¿Necesitas acostarte, ahora?, insistió Moody mientras abandonaban el campo del torneo, hasta que todo lo que se pudo escuchar fue el ruido del pie de Moody. ¿Qué pasó, Harry?, preguntó Moody. Coop era un traslador, dijo Harry lacónicamente, nos llevó a Cedric y a mí a un cementerio, y Voldemort estaba allí, Lord Voldemort, el señor oscuro estaba allí. ¿Qué pasó entonces?, preguntó Moody, sorprendido cuando el niño se detuvo. ¿El qué?, preguntó Harry, agarrando su varita y levantándola contra el auror. Las únicas personas que había escuchado llamar a Voldemort hasta ahora eran sus seguidores. Mi fiel ya está en Hogwarts. Un escalofrío recorrió su espalda. Estaba solo con un mortífago. No podía soportar más esta noche. ¿Qué estás haciendo, Potter? Guarda la varita, exigió Moody, tratando de mirarlo fijamente. ¿Cómo diablos engañaste a Dumbledore?, preguntó Harry. La poción multijugos, los ingredientes que Snape le había acusado de robar. Entonces, ¿quién fue? No tenía idea, y Voldemort tampoco había sido muy comunicativo al respecto. Estaba impresionado a pesar de sí mismo, a menos que Dumbledore lo hubiera sabido pero hubiera permitido que continuara ante sus narices. ¿Los perdonó a ellos, a los otros mortífagos?, preguntó Moody salvajemente, su varita apuntando ahora a Harry. Estupefacto. Estupefacto, estupefacto. Harry disparó, justo cuando se podían escuchar voces en el vestíbulo de entrada. Moody solo sonrió sádicamente, apartándose del camino de los hechizos de Harry, debido a su cansancio no podía moverse tan rápido. Protego. Harry. ¿Qué estás haciendo?, exigió Dumbledore después de protegerse del impresionante encanto, sus sorprendidos ojos azules mirando a Harry con sorpresa y decepción. No dejes que se escape. Harry siseó mientras Moody corría. Los demás simplemente lo dejaron pasar. Cuando Harry intentó correr tras él, Dumbledore lo detuvo. Se está escapando. Luego, a lo lejos, todos vieron volar la pata de madera y en su lugar apareció de repente una pata de verdad. Luego el cabello cambió, volviéndose más largo y graso. La figura continuó corriendo, dejando atrás nada más que un objeto circular que todos sabían que era un ojo, el famoso ojo de hechizo de Moody, y la pata de madera a su paso. Tardíamente, los hechizos comenzaron a volar tras él, pero ya era demasiado tarde. Quienquiera que fuera, ya no estaba. Maldita sea. Gruñó Harry, obligándose a salir del agarre de Dumbledore. ¿Por qué nadie escuchó jamás? Tuvo que apoyarse contra la pared del pasillo, incapaz de mantenerse de pie por sus propios medios mientras sus piernas seguían temblando. Si no hubiera estado acostumbrado al dolor, dudaba mucho que hubiera podido moverse de donde lo había dejado el traslador. ¿Era quien creo que era?, preguntó Dumbledore, con los ojos muy abiertos y aparentemente en shock, mirando las puertas de la escuela donde la figura había sido vista por última vez. Luego se dio cuenta de algo más. ¿Dónde está Alastor? Sus ojos se movían alrededor como si sospechara que el auror apareció de la nada. Debe haber sido una poción de multijugos. Debe estar vivo y cerca, afirmó Severus bruscamente, con el rostro impasible antes de girarse para liderar la búsqueda. No por preocupación por el auror porque, francamente, odiaba al viejo mago, sino porque quería verlo en su punto más débil.
Eso, y para desahogarse, el señor oscuro había regresado, y Severus honestamente no sabía cómo sentirse al respecto. Capítulo 2. Harry observó el paisaje pasar, los exuberantes campos verdes y los árboles, y los pájaros volando sobre sus cabezas, pero en realidad no lo estaba viendo. Su mente estaba a kilómetros de distancia, pensando en todo lo que había sucedido desde ese día, como le gustaba llamarlo. Por supuesto, había desempeñado su papel, el papel que Dumbledore esperaba de su pequeño héroe. Era difícil, más ahora que nunca, aunque no estaba muy seguro de por qué. Hace unos meses, todos habían estado rondando a su alrededor, asombrados por él después de ver sus movimientos con su saeta de fuego, luchando contra el dragón. Sin embargo, una vez más se habían vuelto contra él y, francamente, estaba cansado de ello. Casi quería darles una verdadera razón para odiarlo. El hecho de que Dumbledore siguiera hablando de Voldemort tampoco ayudaba, era como si el director quisiera tanta atención negativa sobre él como fuera posible. Bartemius Barty Crouch Jr. era ahora un hombre buscado, un fugitivo de la prisión de Azkaban. Por lo cual, por supuesto, Fudge estaba culpando a Sirius Black, insistiendo en que ambos escaparon al mismo tiempo, sin que nadie se diera cuenta de que Crouch estaba desaparecido hasta ahora. A pesar de ese anuncio, Harry seguía siendo acusado de asesinar a Cedric Diggory. Aparentemente ni siquiera su varita o sus recuerdos eran evidencia suficiente para demostrar que Voldemort había regresado. Después de que Crouch se escapó, Dumbledore lo obligó a ir a su oficina para contar todo lo que había sucedido. Al viejo idiota aparentemente no le molestaba el hecho de que su pierna sangraba profusamente, especialmente porque la sangre se filtraba a través de los vendajes que había intentado hacer antes de su duelo con Voldemort. Para él eso no fue lo peor. Le dolía todo el cuerpo y hacía tiempo que la adrenalina había dejado de correr por sus venas. Su cuerpo había estado temblando intermitentemente, las secuelas de la maldición Cruciatus que le habían lanzado. Para cuando Dumbledore lo llevó a la enfermería, ya estaba muerto de pie, mareado por la pérdida de sangre. Ciertamente no necesitaba que le impusieran la poción para dormir sin sueños, pero la había tomado de todos modos. Diría lo que quisiera, pero fue el mejor sueño que había tenido en su vida, antes de verse obligado una vez más a enfrentar la realidad que era su vida en ese momento. Por una vez en su vida, se alegró de que Voldemort pareciera esperar hasta fin de año para finalizar sus planes. Así que no tuvo que soportar que todos lo miraran con disgusto. O ver la lástima en las miradas de sus amigos mientras intentaban sacarlo de su depresión. Estaba acostumbrado a que los idiotas de la escuela lo convirtieran en un chivo expiatorio conveniente, en su mayor parte. Apoyando su cabeza contra el frío cristal, una vez más no quería nada más que darles una razón para odiarlo. Estaba cansado de eso, de las constantes miradas y susurros. Solo quería mezclarse con la noche y desaparecer. Todo lo que podía hacer era idear los hechizos más deliciosos para agregar a su arsenal y contar los días hasta que pudiera tomar su dinero y correr en la otra dirección. Uno pensaría que Hogwarts sería un hogar para él, pero todo lo que hizo fue montar un espectáculo y tocar el niño que vivió, no lo hizo comenzar en Private Drive, lo trataron peor que Dobby. Hogar, daría su brazo de varita por tener un lugar al que pudiera llamar así. Tal vez algún día, solo tenía que esperar hasta ser adulto. Harry, ¿estás bien? Hermione preguntó mirándolo preocupada, sus ojos marrones se llenaron de aprensión como si temiera que él pudiera estallar en cualquier momento. Está bien, Hermione, déjalo en paz, dijo Ron sacudiendo la cabeza. Chicas, sinceramente. ¿Algo fuera del carrito? Preguntó la bruja mientras las puertas del compartimiento se abrían, mostrando el gran carrito lleno de dulces que estaba tirando. Ron se animó, salivando ante todos los dulces disponibles para comprar. Miró a Harry antes de fruncir el ceño. El pelinegro ni siquiera estaba mirando hacia la puerta. ¿Harry? Ron llamó, preocupándose él mismo ahora. Harry siempre compraba muchos dulces en el carrito, tanto al ir como al volver de Hogwarts. No, gracias, murmuró Harry, su aliento empañó la ventana del compartimiento, no se sentía particularmente con ganas de interpretar al niño héroe en ese momento. Su mente estaba reflexionando sobre el duelo y la decisión que deseaba haber tomado. Los hechizos que deseaba haber lanzado en lugar de apegarse a los hechizos que había aprendido en Hogwarts. Todo podría haber salido espectacularmente mal, tenía suerte, tenía que admitirlo. Ron parecía devastado, viendo a la bruja cerrar las puertas y continuar, llamando a todos los demás compartimentos para ver si querían algo. Apenas podía creer que Harry no estuviera recibiendo nada. Él siempre les compraba cosas para comer. El beneficio adicional fue que Hermione apenas tocó ninguno, así que era más para él.
Los padres de Hermione eran algo llamado dentistas, que cuidaban los dientes, lo cual era extraño, pero como los muggles no tenían ninguna magia, supuso que tenía sentido. Deberías comer algo saludable de todos modos, dijo Hermione en lo que probablemente pretendía ser una manera tranquilizadora y consoladora, pero resultó engreída. Ayudó que no tuviera que sentarse y verlos atiborrarse de una montaña de azúcar y volverse hiperactivos. Cállate, Mione, murmuró Ron, su amargura sangrando. Hermione resopló antes de lanzarse a buscar su bolso, sacar un libro y sumergirse rápidamente en él. El inquietante trío permaneció en silencio durante el resto del viaje a casa. Harry estaba muy agradecido por eso. Simplemente no estaba de humor para aguantarlos en este momento. No ayudó que hubieran ido a la oficina del director antes de tomar el tren y luego hubieran mentido sobre dónde habían estado. Su mente había ido a una explicación de por qué irían allí y luego mentirían. Harry ni siquiera levantó la vista cuando el revisor anunció que estarían en King's Cross en menos de 5 minutos. No tenía sentido que se apresurara a bajarse del tren, ya que Vernon siempre llegaba tarde. Era solo otra forma de mostrar lo insignificante que era para el hombre. Como si siquiera le importara, hacía mucho que había dejado de esperar que lo amaran milagrosamente. Harry, vamos, tenemos que irnos, dijo Hermione, sonando como si estuviera tratando de sacar a un perro del debajo de la cama o de la casa. Sin esperar a ver si se movía, Ron la ayudó a bajar con su baúl. Desafortunadamente, en este extremo no pudieron usar magia como si tuvieran que subirlos a bordo. Al menos no hasta que cumplieran 17 años, entonces ella podría usarlo libremente. Ese momento no podía llegar lo suficientemente pronto. No podía esperar. Lo primero que estaba haciendo era poner protecciones en la casa de sus padres. Gracias, dijo Hermione, reconciliándose a su manera con Ron, sin querer dejar las cosas amargas, especialmente ahora que sabía que los Weasley y ella irían a Grimmauld Place durante las vacaciones. Estaban en peligro porque eran amigos de Harry y necesitaban protección. Ella tomaba en serio todo lo que decía el profesor Dumbledore, especialmente ahora, y lo haría. Iría a Grimmauld Place, no le escribiría a Harry y lo mantendría a salvo. Después de todo, el director sabía más. Juntos también bajaron el baúl de Harry, ya que no se había movido. Hermione estaba cada vez más agitada por el silencio de Harry. Tal como iba el viaje, no tendría problema en no escribir en todo el verano. Esto era ridículo. Claro, había sido algo difícil por lo que había pasado Harry, pero necesitaba entrar en un problema. Al mirar por la ventana, se dio cuenta de que estaban en el túnel y casi habían llegado a la plataforma. Tan pronto como el tren se detuvo bruscamente, abandonaron el compartimento y se apearon del tren. Entrelazándose entre los otros estudiantes y sus padres, se deslizaron a través de la barrera mágica que protegía el tren y la entrada mágica. Nadie les prestó la más mínima atención cuando aparecieron. Mira, ahí están tus padres, dijo Hermione señalando con el dedo y dándole a Ron una dirección general. ¿Es Ojo Loco Moody? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Es realmente él?, preguntó Ron, sorprendido de ver al viejo Auror levantarse tan rápido. Todos sabían que el maestro que habían tenido durante todo el año no había sido el paranoico Auror, sino un mortífago disfrazado que usaba una poción de polijugos. Sin embargo, nadie podía negar que en realidad habían aprendido un montón de cosas ese año, incluso si les había enseñado escoria. Harry, tu tío está ahí, comentó Hermione mirando al hombre, se veía muy incómodo con los magos. Harry quería cerrar los ojos y maldecir. ¿Su tío estaba ahí junto a los Weasley? Marchando rápidamente hacia su tío, rezó para que el hombre no hubiera estado allí por mucho tiempo. Aunque obviamente fue bastante largo. Parecía furioso. A medida que se acercaba, Harry se dio cuenta de por qué Moody lo estaba amenazando. ¿Qué carajo? ¿Por qué el idiota haría algo así? Tan pronto como llegó a casa, supo que le esperaba algo así. Moody le dio una enfermiza parodia de lo que pretendía ser una sonrisa tranquilizadora, pero Harry no le prestó atención. Lo que le llamó la atención fue por qué estaría amenazando a Vernon de todos modos. Nunca le contó a nadie sobre el abuso, excepto a Dumbledore. Lo estaban irritando deliberadamente, Harry tuvo que evitar maldecir violentamente. Todos sabían sobre el abuso, pero lo enviarían de regreso de todos modos. Dejándolo a un lado hasta que lo necesitaran nuevamente. Pensó Harry con la bilis subiendo por su garganta. Nos vemos luego, ¿de acuerdo, amigo?, dijo Ron, sin prometer escribir como lo haría normalmente. Harry asintió, dándose cuenta del hecho de que Ron no era su yo consolador habitual. En todo caso, parecía como si quisiera decir algo más.
En cambio, simplemente cerró la mandíbula y miró torpemente a sus padres antes de caminar hacia ellos. Eso fue extraño, ¿tuvo algo que ver con la visita al director o algo más? Ten cuidado, Harry, dijo Hermione en voz baja, antes de alejarse también hacia Ron y los Weasley. Harry rápidamente hizo su salida apresurada, con su tío prácticamente corriendo desde la estación. Para ser un hombre grande, seguro que podía moverse cuando quisiera. Había notado la falta de los padres de Hermione, ¿se quedaría con los Weasley? ¿Había sido por eso que había ido con Ron a la oficina del director? Si ese fuera el caso, ¿por qué mentir al respecto? Era algo tan estúpido como para engañar. Pero claro, se dio cuenta de que era algo más. Pronto él y su tío salieron de la estación y Harry ya no pudo ver a sus amigos, si eran sus amigos. Mansión Slytherin, intratable. Tom Riddle era mejor conocido por todos como Lord Voldemort, por aquellos lo suficientemente valientes para decir eso, y quien tú sabes, por los medios y aquellos aterrorizados por la mera mención de él. Se había prometido a sí mismo que sería el mago más poderoso del mundo y que todos se quedarían petrificados al mencionarlo por su nombre. Entonces tenía 13 años, el mundo había sido su ostra, lista para ser tomada. O eso había pensado. Lamentablemente, el mundo no era tan simple como él había supuesto. No fue tan fácil hacer entender su punto de vista a todos, como lo había sido convencer a los otros Slytherin, el primero de sus seguidores. Había cumplido esa promesa, para todos menos 2 o 3 personas en particular que se atrevieron a mencionar su seudónimo, y aquellos peores, que se atrevieron a mencionar su nombre Muggle. O mejor dicho, el único mago que se atrevió a mencionar su nombre Muggle, Dumbledore. Una vez que despidió a todos, se apareció a sí mismo y a Nagini desde el cementerio a su casa. Barty lo había hecho extremadamente orgulloso. Después de todo, había logrado engañar exitosamente a Albus Dumbledore durante todo un año escolar, no solo haciéndole creer que no era un mortífago, sino haciéndole creer que era Alastor Mad-Eye Moody. El joven Crouch lo había salvado, ahora era su responsabilidad proteger a Barty, de los aurores, de la orden y, lo más importante, de él mismo. Voldemort se había mostrado escéptico acerca de que todo se llevara a cabo. Crouch simplemente no estaba en su sano juicio. Después de haber estado retenido bajo la maldición imperiosa por Crouch Sr. Durante 13 años, le llevaría mucho tiempo volver a ser la Barty que había conocido. Por supuesto, Voldemort tendría que asegurarse de ser castigado apropiadamente por lo que hizo justo después de ser, temporalmente derrotado. Había muchas cosas que él toleraba y que otros no toleraban, pero torturar a personas mágicas hasta volverlas locas no era una de ellas. El mundo mágico no era lo suficientemente grande como para derramar sangre mágica intencionalmente. Eso fue una locura. El único factor atenuante que mantenía vivo a Crouch Jr. Era el hecho de que los Longbottom lo habían estado persiguiendo activamente y ambos eran miembros de la orden. Eran idiotas. Ni siquiera sabían por qué estaban luchando, simplemente seguían cada movimiento de Dumbledore y todas sus órdenes, esperando lo mejor. Miró hacia su mansión, una que había logrado mantener en secreto para todos. Había hecho que su familia lo construyera, aquellos que tenían la capacidad de construirlo de todos modos. Les habían pagado generosamente por su tiempo. La tierra había pertenecido a su verdadero antepasado, Salazar Slytherin. Había estado en su familia desde el mismo año en que se creó Hogwarts. Usar esos 90 acres de tierra para la escuela propuesta había sido la primera sugerencia de Slytherin que Gryffindor, Hufflepuff y Ravenclaw rechazaron, por una razón u otra. Resultó ser algo bueno, ya que esta propiedad estaba extremadamente bien escondida. De hecho, nadie más sabía ahora que existía tal edificio y así era como Voldemort lo quería. Ni siquiera lo había visto terminado antes de sufrir su prematura derrota. Mirándolo ahora, sus agudos ojos rojos observaban su entorno. Como siempre, fue cauteloso y nunca bajó la guardia en ningún lado. Aunque si hubiera un lugar donde pudiera relajarse sería aquí. Ratas, maestro, tantas ratas, siseó Nagini, su lengua de serpiente agitándose mientras saboreaba el aire y los latidos del corazón del animal que anhelaba. Ve a buscarlos, Nagini, y te prometo que pronto te comerás el que quieras, siseó Voldemort, su larga y pálida mano acariciando las escamas de su amado familiar. No, ella era más que una familiar. Ambos estaban conectados a un nivel con el que un mago normal solo podría soñar. Había tenido suerte de encontrarla y se comprometió a mantenerla cerca en todo momento. No vayas más allá de los límites de las barreras. Sí, maestro, siseó Nagini en reconocimiento antes de deslizarse, con los ojos brillantes por el disfrute y la emoción de perseguir presas vivas con su maestro a salvo a su lado una vez más.
Voldemort la vio irse antes de aventurarse dentro de la mansión, que específicamente había sido construida y ampliada para satisfacer sus gustos. El interior y el exterior se habían mantenido en perfectas condiciones. Al entrar, pudo sentir las barreras expandirse desde el interior de su pecho. Ahora podía sentir todo, cada animal dentro del alcance de las protecciones, especialmente Nagini. Debería haberlo usado durante la Primera Guerra, pero no lo hizo. Voldemort entró al dormitorio principal y se sentó en la cama. Acostado, se relajó y disfrutó la sensación de tener un cuerpo una vez más. Una parte de él había temido que esto nunca sucedería. Desde que escuchó parte de esa profecía su vida había ido de mal en peor. Con los ojos rojos brillando, se dio cuenta de que tenía que oírlo todo. Necesitaba esa profecía, pero ¿cómo conseguirla sin alertar a nadie de que había regresado? Si conociera el ministerio como pensaba, no creerían que había regresado, tal era el miedo que tenía sobre ellos. Dumbledore sería rápido en reunir a sus niños soldados y volver a convocar la Orden del Fénix. Dumbledore era así de predecible. Reflexionó sobre lo que haría con el niño. Potter, el chico era la persona más exasperante del planeta. ¿Cómo seguía evadiéndolo? Voldemort no lo sabía, pero no le gustaba. Especialmente considerando que se había alejado de él y de sus mortífagos que lanzaban solo hechizos de cuarto año. Sentándose abruptamente, con el ceño fruncido, recordó lo que Potter le había dicho, que necesitaría darle de comer a Nagini con alguien más desde que se escapó. Nunca había dicho algo así esta noche. Le había prometido a Nagini que podría comerse a Potter después de que muriera, pero eso había sido hace meses. Había estado hablando Parcel entonces, y Potter también lo había hecho esta noche. Sus planas fosas nasales se dilataron. ¿Cómo se las había arreglado Potter para conseguir semejante regalo? La lengua Parcel era solo para los descendientes de Slytherin. Algo no estaba bien. El chico no solo sabía de su conversación con Nagini, sino que también la había entendido. ¿Cómo y por qué? Tenía que sacar a sus fieles seguidores de Azkaban. 13 años atrapado en ese infierno con dementores como compañía, tendría suerte si los recuperara cuerdos. Los Lestrange habían sido sus seguidores más fieles, aunque fueran un poco extremos, especialmente Bellatrix, aunque ella solo era una Lestrange por matrimonio. Rabastan y Rodolphus estaban un poco más tranquilos, probablemente gracias a la influencia de su padre, uno de sus primeros amigos. Corvus Lestrange lo había ayudado a reunir a los Slytherin, formando un equipo, una facción, contra Dumbledore y sus creencias. Desafortunadamente, era demasiado bueno para atraer a otros a su lado como para ver su punto de vista. Incluso antes de que Dumbledore derrotara a Grindelwald, la gente había estado compitiendo para que él los ayudara. Cuando realmente lo derrotó, todo empeoró. Cola gusano, siseó Voldemort, sus ojos brillando rojos con irritación reprimida, detestaba mostrar cualquier signo de debilidad, especialmente ante Cola gusano. Tráeme mis pociones, inmediatamente. Detestaba la idea de que el patético mago pusiera un pie en su dormitorio. Sin embargo, necesita una obligación, necesitaba recuperarse. En el momento en que se recuperara, tendría más hechizos en estas habitaciones que en cualquier otro lugar de la mansión. Pettigrew chilló sorprendido, no esperaba órdenes tan pronto pero se apresuró a cumplir. Su forma animaga era útil para algo más que evitar la detección. Su sentido del olfato era mayor cuando era rata. Había llevado su nariz directamente a su maestro. Sabiendo que no debía demorarse, giró hacia la puerta y se escabulló hacia el laboratorio de pociones. Sabía qué pociones exigía su maestro. Al abrir la puerta del laboratorio se estremeció de frío y miedo. Siempre había estado aterrorizado por Severus Snape. Incluso unirse al Señor Oscuro como lo había hecho no le quitó eso. ¿Qué estás haciendo aquí? Snape se burló, mirando a la rata y sin querer nada más que matarla. Pero no lo hizo, continuó preparándose para preparar las pociones que su señor había exigido a pesar de la interrupción. Sabía que algún día Pettigrew cometería un error y esperaría hasta entonces. Tendría rienda suelta después de eso. Oh, la tortura que quería infligir a Pettigrew. Sería el cielo. Había estado en una reunión con el Señor Oscuro durante 2 horas, revelando todo lo ocurrido en los últimos 13 años desde su caída. Dumbledore sabía que estaba allí. Había exigido regresar, que es exactamente lo que había hecho tan pronto como los estudiantes se fueron en el tren y el semestre terminó hace horas. Pettigrew no respondió, solo lloriqueó mientras se acercaba a los suministros de pociones. Con manos temblorosas, casi dejándolas caer en el proceso, agarró 2 frascos de pociones antes de salir corriendo de la habitación. Se encontró sonrojándose de humillación al escuchar el bufido burlón que lo siguió.
¿Por qué estaba Snape aquí? Él no había sido fiel. Snape no había encontrado a su señor, sí. Solo él se había propuesto encontrarlo, rescatarlo y devolverlo a su antiguo yo. En lugar de ver a los que lo aterrorizaban retorcerse en agonía, se habían salido con la suya. Lo que pasó en el cementerio no contó. Eso no fue un castigo, fue solo una palmada en la muñeca. Había esperado con ansia sus gritos, pero no, caminaban sin dolor. El mago débil y con sobrepeso entró corriendo y rápidamente le entregó ambas pociones a su maestro. ¿Puedo conseguirle algo más, mi señor? Pettigrew preguntó con entusiasmo, listo para demostrar su valía. Casi con tantas ganas como él de escapar, pero desafortunadamente no tenía a dónde ir. Ni siquiera podía pasar tiempo aquí en su forma animada, era demasiado arriesgado. No quería que Nagini se lo comiera, como su maestro lo había amenazado con bastante frecuencia. No, vete, espetó Voldemort, sabiendo que la rata no iría demasiado lejos. Sentía náuseas al verlo, su olor y los incesantes lloriqueos. Al principio había sido divertido, pero se había vuelto obsoleto extremadamente rápido. No ayudaba que se cansara tan fácilmente. Su nuevo cuerpo tardaría un tiempo en recuperarse. Ciertamente no quería ni confiaba en que la rata estuviera en la misma habitación que él mientras dormía. Afortunadamente para la rata, Pettigrew la había traído de vuelta, aunque fuera por pura cobardía. Esto le había hecho un servicio y no lo pagaría matándolo. Sacudiendo sus pensamientos, Voldemort descorchó los viales y tragó ambas pociones una a la vez. Sin apenas hacer una mueca, desterró los viales. Sospechaba que estaría tomando las pociones durante meses, razón por la cual Severus estaba en el laboratorio preparando lo suficiente para que le durara. Una vez que el maestro de pociones terminara, regresaría a Hogwarts para informarle el viejo tonto. Hablando de su espía, lo había interrogado durante 2 horas sobre todo lo que había sucedido desde que se fue. Por supuesto, hasta hace 4 años no había mucho que valiera la pena informar. Entonces la información que había recibido era extensa, por decirlo menos. La mayor parte ya lo sabía. Severus no sabía que estaba detrás de Quirrell y había luchado para mantener la piedra filosofal de un mago mediocre, y al hacerlo se había ganado más confianza del viejo tonto ciego con el que estaba tratando de agradar. Es comprensible, ya que era la primera oportunidad verdadera y tenía que demostrar que había cambiado. La expresión en el rostro de Severus casi lo había hecho reír. El espía tenía respuesta para todo. Si era honesto, Voldemort se desesperaba ante la idea de que Dumbledore realmente había convertido a su buen amigo. Confiaba en Severus más que en cualquier otro, tal vez por sus similitudes. El hecho de que bebiera las pociones que Snape hacía decía más sobre cuán confiable era en él que cualquier otra cosa, en realidad. Lamentablemente, la piedra había sido destruida después, según Severus, quien había confesado haber escuchado las conversaciones cuando podía. Luego se confirmó que Potter hablaba Parcel y finalmente obtuvo una respuesta al misterio que rodeaba su diario. No es que Severus supiera lo que era. Ninguno de sus seguidores sabía exactamente qué había hecho para alcanzar la inmortalidad. O tan inmortal como uno podría llegar a ser en esta vida. Potter había encontrado la maldita entrada en menos de un año. El chico era completamente exasperante y no había una palabra para describirlo verdaderamente. No sabía cómo estaba el niño en Gryffindor. Potter era ingenioso, demasiado ingenioso si era honesto. Lucius había deslizado su amado diario en posesión de Ginny Weasley, y ella lo había usado. Para una bruja de sangre pura, fue un error tonto e idiota. En todo caso, se lo habría dado a un nacido de Muggles que no habría entendido lo peligroso que era un objeto así. Severus comentó sobre Dumbledore afirmando que Harry había derrotado al monstruo en la cámara. Voldemort sabía lo que era y lo desconcertó. ¿Cómo diablos Potter, un niño de 12 años, había derrotado con éxito a un basilisco de 20 metros? ¿Qué diablos le había estado enseñando Dumbledore? Debió haber encontrado alguna manera de educarlo, a pesar de que vivía con Muggles. No había absolutamente ninguna otra explicación posible. Realmente fue una pena matar a alguien tan capaz. Potter era exactamente lo que buscaban sus seguidores. Alguien fuerte, poderoso, mágicamente competente y extremadamente inteligente. Tenía que matar al niño antes de que Dumbledore se volviera aún más poderoso y lo entrenara mejor. No iba a permitir que la luz ganara, no podía. Había puesto toda su vida en ser escuchado, y estaría condenado si renunciaba ahora. El tercer año de Potter había sido tranquilo, considerando todo. Se enteró de la traición de Pettigrew y le dio la oportunidad que necesitaba.
Su supervivencia le reveló a Dumbledore que Colagusano no tuvo más remedio que acudir a él para salvarse del hombre lobo y de Black, poniendo en marcha los acontecimientos de este año. Voldemort tenía que admirar la forma en que el niño había completado las tareas, incluso con Barty al mando tratando de ayudar. Lo había hecho mejor de lo que cualquiera de ellos hubiera soñado. Le dejó un sabor amargo en la boca admirar al chico, pero solo un tonto no le dio a su oponente o enemigo el respeto que merecía, si se lo merecía, y en este caso lamentablemente lo era. Un Patronus en toda regla a los 13 años. Bueno, Harry Potter era su igual. El niño se mostró tranquilo ante la adversidad. Esta era la mayor preocupación para él. No había visto ninguna señal de verdadero pánico en el chico. Nunca se había quedado sin palabras y había insistido abiertamente en desafiarlo. El mocoso tenía agallas a raudales. Nadie jamás le habló de esa manera, ni siquiera Dumbledore. A Dumbledore le gustaba regañarlo como si fuera un niño descarriado. Esto lo puso nervioso, es cierto, pero el niño lo miró impasible con una boca que lo metería en problemas. Todo esto le preocupaba, pero no tanto como el hecho de que el chico había sabido algo que no debería haber sabido. Le había prometido Potter a Nagini, después de darle el golpe mortal. Había estado hablando en lengua Parcel y en la vieja y ahora deteriorada mansión Riddle. Si el niño hubiera visto eso, ¿qué más había visto? ¿Cómo pudo verlo? Ese era el punto, ¿cómo y por qué? Sacudiéndose de encima sus pensamientos actuales, Voldemort se apresuró a salvaguardar sus habitaciones de todos. Estaba sudando cuando configuró las barreras que inmediatamente cobraron vida. Había necesitado gran parte de su magia y fuerza para establecerlos, pero no le importaba. No quería que nadie lo molestara aquí y pronto la mansión se llenaría con sus seguidores. Aquellos que actualmente se encuentran en Azkaban no tendrían ningún otro lugar a donde ir una vez que él los sacara de ese infierno. Necesitaría emplear los servicios de Grant una vez más para curar el daño causado por 13 largos años de estancia en Azkaban. Grant era un sanador, uno de los mejores. Había sido neutral hasta que su hija fue golpeada salvajemente por un mago nacido de mugles, casi matándola. Desde entonces, había estado firmemente del lado de Voldemort, ayudándolo cuando era necesario. Siempre pagó generosamente a Grant por sus servicios. Nunca lo había marcado. Tenía muchos seguidores en lugares clave que no había marcado, cuando se hizo evidente que la marca tenebrosa ya no era tan secreta. Voldemort se recostó en la cama y gimió de alivio mientras su cuerpo dolorido se relajaba nuevamente. Odiaba tener que acostarse cada pocas horas. Tenía cosas que hacer, no podía continuar como estaba. Le había enviado un mensaje a Lucius para obtener el diseño de Azkaban. Después de tener esos planes, le mostraría a Lucius el error de sus caminos. También necesitaría enviar un mensaje a los gigantes y otras criaturas, tenía alianzas que reconstruir. No podía ganar la guerra solo con sus mortífagos. No importa cuán poderosos o decididos fueran. Necesitaba un arsenal pesado a su entera disposición. ¿Quién mejor que los hombres lobo, vampiros, trolls y gigantes? A Fenrir le tomaría tiempo reunir a su antigua manada y conseguir nuevos seguidores en el camino, tal vez demasiado tiempo. Tendría que esperar y ver. La paciencia nunca había sido una virtud que poseyera, al menos durante 3 décadas. Más tarde aquella noche mi señor, dijo Barty inclinándose con reverencia hasta que todo lo que pudo ver fue la alfombra del dormitorio de su señor. Levántate, siseó el señor oscuro. Observó cómo Barty se confundía e inmediatamente hacía lo que le pedía. Definitivamente este no era el Barty que conocía. Barty había demostrado su valía antes de su muerte y por lo tanto no había tenido que inclinarse desde entonces. Tenía la reverencia de los niveles inferiores para recordarles el control que tenía sobre ellos. A quien habían jurado lealtad, a quien protegerían. Sabía que Barty no era él mismo, y cómo había logrado engañar a Dumbledore durante tanto tiempo era un verdadero misterio. Cuando se subyugó Bartemius Crouch a mí, siseó el mago, el dolor brilló en sus ojos antes de que desapareciera. Nadie lo creería si lo hubieran visto. ¿Mi señor? Cuestionó Barty débilmente. No entendió la pregunta del señor oscuro. La escena con Potter pasó por sus ojos, no se resistió a permitir que su señor lo viera todo. Voldemort profundizó aún más allá de sus turbios recuerdos de estar bajo la maldición imperiosa. Más allá de los recuerdos de su tiempo en Azkaban, más allá de su juicio, donde le había rogado a sus padres que lo ayudaran, rechazándolo, para su desesperación, y de regreso a su captura de los aurores. Barty, Rodolphus y Rabastan apenas habían tocado a los 2 aurores. Sí, habían lanzado algunas maldiciones Cruciatus. En su mayoría simplemente habían sometido a los Longbottom.
La persona que causó el daño eterno fue Bellatrix. Ella no los había escuchado cuando intentaron que se calmara, pero se habían quedado lealmente a su lado como él se había asegurado de que sus mortífagos lo hicieran. Los habían arrestado con ella, a pesar de que no habían causado la locura de Longbottom. El mayor temor de Barty era no ser lo suficientemente leal a su señor, a quien consideraba un padre. «Eres leal, Barty, lo sé, no temas», dijo Voldemort, su voz suave y tranquilizadora. Se alejó de la mente del mago, saliendo suavemente, no queriendo causarle más daño al mago, a quien también le debía su renacimiento. Barty estaba casi boca abajo en el suelo, exhausta y temblando, pero sin resistirse. «Amita». «Sí, señor». Apareció un elfo doméstico, mirando ansiosamente a Voldemort, listo para servirle. «Lleva a Barty a la habitación azul. Asegúrate de que se bañe, aliméntalo y luego ayúdalo a acostarse. Grant estará aquí para verlo a primera hora de la mañana», ordenó Voldemort, justo cuando exigía que todos los demás hicieran cosas por él. A Amita, sin embargo, no le importó ya que nació para eso, servir. «Señor», preguntó Barty, parecía bastante desconcertada. No había visto un lado tan afectuoso del señor oscuro en mucho tiempo. «Ve», repitió Voldemort, su tono más letal. Barty no había estado en su círculo íntimo el tiempo suficiente para saber que trataba a esos seguidores de manera diferente. No solo se les permitió entrar a su casa, sino que recibieron ciertos beneficios que la mayoría de sus seguidores no recibieron. Sobre todo, que podían hablar con él sobre ideas, siempre y cuando fueran respetuosos al respecto. Desafortunadamente, eso se detuvo cuando se obsesionó con la profecía. Lamentablemente, sus seguidores habían pagado el precio, pero con un poco de suerte podría recuperar todo su respeto. No era un mago estúpido, lo sabía, en el fondo casi se habían rendido con él durante ese último año antes de que encontrara su final prematuro. Supuso que era por eso que ninguno de sus leales seguidores se había esforzado demasiado en buscarlo. Para ellos había cruzado una línea, intentando cazar y matar a un niño de 1 año, especialmente aquellos que tenían hijos en su propio círculo. Su precipitación y obsesión habían sido su perdición. Si hubiera escuchado a los demás tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Sí, sus acciones apresuradas habían sido indescriptibles. ¿Habían hecho bien en abandonarlo? Abrazando su verdadero yo capítulo 3. Al señor oscuro Voldemort, le tomó solo 2 semanas encontrar las respuestas que estaba buscando. Lo cual fue sorprendente, considerando todo, ya que tenía tantos planes en marcha mientras se recuperaba del ritual. Más bien se debió al hecho de que estaba trabajando con solo unas pocas pistas sobre las respuestas que buscaba. Bueno, una pista, de verdad. ¿Cómo supo Harry Potter lo que le había dicho a su serpiente? No hubo ni un solo vidente en el linaje Potter. Aunque, le había sorprendido que compartieran un ancestro común, un Peverelli, naturalmente, un Slytherin, que era de donde provenía la habilidad de Potter en lengua Parcel. Se había deshecho de su rama de la familia, suponiendo que no quedaban otras ramas, lo cual, se dio cuenta, era un error de su parte. Voldemort sacudió la cabeza asombrado, un ancestro común, ciertamente no esperaba eso. El correo del maestro, informó Amita al señor oscuro, llevándolo en una bandeja de plata. Voldemort quería gemir, siempre había detestado el trabajo preliminar que consistía principalmente en papeleo. Al final tomó el correo en la bandeja y ella desapareció sin necesidad de que se lo pidieran. Estirándose, gimiendo de satisfacción cuando los huesos de su espalda se relajaron ante el único movimiento. Reconoció de inmediato la letra, incluso después de todos estos años. Fenrir todavía no había cambiado, rara vez ponía una pluma en el papel para escribirle a alguien. Fenrir era un amigo suyo a quien le había enseñado magia no verbal. Si Voldemort supiera cómo algunos de sus mortífagos trataban al hombre lobo, habrían pagado un precio muy alto por ello.
Aunque eso podría haber tenido algo que ver con que su locura ciega se volviera demasiado para ellos. No había sido amable con nadie, y ni siquiera Fenrir era una excepción a eso. Voldemort no había podido dormir ni comer, y el impulso de matar al niño de la profecía había descartado todo lo demás. Sabía que sus seguidores le habían perdido mucho respeto debido a sus acciones pasadas. Su miedo a la muerte lo había paralizado, provocando que una nube de color rojo oscuro se formara sobre él. Dejando las cartas a un lado, su varita fue empujada mientras lo hacía. Lo sacó de su funda y lo miró fijamente durante al menos 20 minutos. Potter había usado el hechizo de desarme sobre él, Lord Voldemort, el mago más poderoso vivo. No había manera de que el niño hubiera podido predecir los acontecimientos que ocurrieron a continuación. El niño era un enigma y un montón de contradicciones, por lo que sabía de él. Por 50ª vez no pudo evitar lamentar la necesidad de la muerte de un mago tan capaz, le disgustaba hasta la médula ver a alguien con tanto potencial aniquilado. No se debe derramar sangre mágica. Volviendo a su dilema anterior, fue, irónicamente, la conexión entre él y Nagini la que le dio la respuesta. Por pura casualidad, por supuesto, se había deslizado en la mente de Nagini y la vio silbar sobre la presa que quería comer. Bueno, no era un silbido para él, sino más bien inglés, con un silbido subyacente. Entonces lo golpeó como una tonelada de ladrillos. De alguna manera, había creado un Horrocrux humano. Harry Potter era el Horrocrux de Lord Voldemort. Había tenido la intención de crear uno con la muerte del bebé, pero su magia, al ver sus intenciones, debió desmoronarse cuando su cuerpo fue destruido, incrustándose en el niño herido. Estaba completamente desconcertado. En ninguna parte decía que los humanos pudieran convertirse en contenedores de almas. Su mayor preocupación era qué significaba. ¿Qué hizo, más específicamente? Si intentara matar a Potter, también destruiría parte de su alma. No tenía idea del efecto que causaría. ¿Y si eso lo dejara completamente loco? Tenía tantos planes que quería implementar. Quería cambiar el mundo mágico, hacerlo mejor y más seguro. Se deshizo de esos pensamientos, necesitaba confirmación antes de entrar en pánico. No tenía sentido poner planes encima de otros hasta que estuviera seguro. Aunque, incluso mientras decía esto, sabía que Harry Potter era su Horrocrux. Lo que significaría traer a Potter aquí. Para confirmación. Teniendo en cuenta el hecho de que podía escabullirse de los problemas a cada paso, tendría que asegurarse de no poder escapar. No estaba seguro de qué haría si el niño fuera uno de sus Horrocruxes. Tendría que investigar más y descubrir si se puede eliminar de forma segura de su huésped contenedor. Sabía que no, había leído el libro que tenía de atrás hacia adelante y no era tan estúpido como para intentar algo antes de entenderlo por completo. Quizás un ritual ideado por él mismo. ¿Cómo sacó a Potter de las barreras protectoras? No podía acercarse a Privet Drive, ni nadie que deseara hacerle daño al niño. No es que quisiera matar al niño, todavía. No hasta que tuviera sus respuestas, pero las protecciones aún lo verían como una amenaza. Frotándose la barbilla con sus largos y pálidos dedos, sentándose cómodamente en su silla, comenzó a pensar en formas de poner sus manos sobre Potter. Sus ojos rojos brillaron cuando se le ocurrió una idea. Una sonrisa vengativa apareció en su rostro, lo que habría hecho que todos sus mortífagos se estremecieran. Bueno, tal vez con la excepción de Bellatrix, quien simplemente se habría reído junto con su maestro como a ella le gustaba llamarlo. Todos los demás lo llamaban mi señor. Mientras hubieran mostrado respeto, no le importaba. Lucius había estado demasiado ansioso por contarlo todo, especialmente con la amenaza de ser asesinado sobre él. La rubia deshonrada le había contado que Arthur Weasley logró entrar a su casa para buscar artefactos oscuros. Cómo le había preocupado que encontraran el diario en su poder, decidiendo vengarse de los Weasley colocando un objeto oscuro en las cosas escolares de su hija. Por supuesto, no había entendido lo que sucedería, explicó mientras rogaba de rodillas perdón a su señor. Cómo su propio elfo doméstico lo había traicionado, advirtiendo a Potter e inevitablemente siendo liberado por el niño de 12 años. Lucius no había querido revelar eso, pero Voldemort sabía cuando se estaba ocultando información. Un breve período bajo la maldición Cruciatus borró cualquier orgullo del rubio, y reveló cómo lo había hecho Potter y luego lo que sucedió después. Un simple elfo doméstico había puesto a Lucius Malfoy, un sangre pura, boca abajo a 3 metros de un pasillo. Le encantaría haberlo visto, pero se abstuvo de saquear la mente de Lucius. Amita. Llamó Voldemort, poniendo su rostro en una máscara impasible. Tendría que inculcarle la importancia de su tarea, si podía pasar las barreras.
Hasta ahora, habían cumplido bien las tareas que él les había asignado. Desafortunadamente, no le habían servido por mucho tiempo. Sí, señor, respondió la elfa doméstica, que estaba vestida con una capa de invierno negra cerrada, apenas podías distinguir el dobladillo de una falda verde debajo si mirabas lo suficientemente cerca. Tengo una tarea muy importante para ti, dijo Voldemort, con sus ojos rojos brillando, incapaz de evitarlo. Pronto, muy pronto descubriría si tenía razón o no. Él sabía que lo era. No fue el mago más inteligente que adornó los muros de Hogwarts por nada, superando la mayoría de las puntuaciones de Albus Dumbledore en el proceso. Considerando que no había sabido nada sobre Hogwarts hasta los 11 años, y que Dumbledore había estado en el mundo mágico toda su vida, eso lo había dejado sintiéndose presumido, incluso si odiaba al maldito viejo tonto manipulador y entrometido. ¿Qué puede hacer Amita?, preguntó con entusiasmo, orgullosa de servir a su maestro en cualquier forma que necesitara. Ve al número 4 de Privet Drive, sin ser visto por todos los demás en la casa, y trae a nuestro nuevo invitado a las mazmorras. Él será el único mago mágico en las instalaciones. Tráeme a Harry Potter, ordenó Voldemort, su voz se volvió cada vez más tenso y aún más exigente, si eso fuera posible. Sí, señor, dijo Amita, sin mostrar ninguna desgana. Ella vivió para servir a su maestro y haría cualquier cosa que él le pidiera. El elfo doméstico se apareció directamente en el dormitorio más pequeño y se encontró mirando directamente a los vibrantes y doloridos ojos verdes. Con movimientos rápidos, enganchó sus dedos en su ropa y lo teletransportó lejos. Harry yacía en la cama de la habitación más pequeña de la casa en el número 4 de Privet Drive. Múltiples moretones aparecían en su cuerpo dolorido. El dolor era insoportable. Su sien y la parte delantera de su cabeza tenían los peores moretones. Después de meterlo en la casa, Vernon, en su ira, lo empujó. Con la fuerza brutal del hombretón, había salido volando hacia la barandilla y luego hacia las escaleras. Ningún reflejo de Quidditch podría haber evitado el ataque, no podría haber evitado que lo maltrataran tan brutalmente. No ayudó que Harry todavía estuviera debilitado después del torneo. Las secuelas de la maldición Cruciatus no desaparecieron de la noche a la mañana. Había estado tan desorientado que no había sentido las patadas que le había dado en el estómago, solo dedujo lo que pasó después, cuando despertó y se encontró en su habitación. Vernon y Dudley eran tan crueles como siempre. Después de todo, Harry solo tenía que poder escribirles. Los Freaks nunca se acercaron a la puerta. La amargura que recorrió a Harry desde que supo que el gordo bastardo tenía razón lo dejó sintiéndose enfermo. Aparte de entrar en la pequeña habitación para obligarlo a escribir a la orden que todo estaba bien, lo dejaron prácticamente solo, todavía encerrado. Lo cual no molestó a Harry por nada más. Hizo todo lo que los Dursley pudieron pensar dentro de la casa, nunca lo dejaron salir. Nunca pensó que estaría feliz por el dolor y la distracción que le ofrecían sus tareas. Sin embargo, lo era. No había ni una sola lechuza entregando nada. No había recibido ni una sola carta de sus amigos y dudaba seriamente que Dobby estuviera haciendo algo esta vez. Habían estado distantes con él desde la noche antes de que dejaran Hogwarts, comenzando inmediatamente después de haber llegado de la oficina del director. Lo dejaban solo, ajeno a lo que sucedía en su mundo, totalmente aislado. La rabia que sintió cuando pensó en ello lo dejó jadeando de rabia. No estaba seguro de con quién estaba más enojado, si con Ron y Hermione por seguir adelante, o con Dumbledore por decirles que no le escribieran. Ni siquiera su propio padrino le había escrito. Su padrino. Tragándose la amargura y las lágrimas, cerró los ojos suspirando con resignación, desde donde se encontraba en su cama. Tocando delicadamente la herida en su rostro, finalmente comenzó a formar costras. ¿Había reconocido el ministerio el regreso de Voldemort? De alguna manera lo dudaba, y eso probablemente hizo feliz a Voldemort. ¿Cómo había sobrevivido Voldemort esa noche? ¿La maldición asesina reflejada no tenía suficiente poder para matarlo? Y más importante aún, ¿por qué diablos Voldemort quería matarlo? Tenía 14 años, solo tenía uno cuando el mago mayor vino por primera vez a matarlo. Seguramente no podía ser solo porque sobrevivió. Había querido su sangre por una razón. No fue solo por la protección de la sangre de su madre. Había millones de formas de matar a alguien en el mundo mágico. Podría haber usado la sangre de cualquiera, regresar y agacharse, sin que nadie se diera cuenta, y matarlo sin ningún problema. Después de todo, él no lo habría sabido. ¿Cómo pudo haberse defendido de algo que no sabía que estaba allí? No, tenía que haber una razón. Tanto Dumbledore como Voldemort conocían esa razón y eso lo desconcertó.
Después de todo, uno estaba tratando de dirigir su vida, mientras que el otro quería asegurarse de no vivir para ver su próximo cumpleaños. Estuvo completamente a su merced, hasta que tuvo edad suficiente para pasar sus lechuzas y ser oficialmente un adulto. Ese día no podía llegar lo suficientemente pronto. No le importaba lo que dijera Dumbledore, tan pronto como cumpliera los 17 años, se iría de aquí. Aunque podría conseguir una casa propia a los 16 años en el mundo Mugle, probablemente no contaba. En el momento en que pudiera, realmente estaría aquí, tal vez iría a Australia o Nueva Zelanda, tal vez a Egipto. Harry continuó mirando el techo amarillo, imaginando cómo sería viajar por el mundo. Estar libre de responsabilidades, poder hacer lo que quisiera. Sin que Dumbledore o los Dursley le digan qué hacer. Publicar sus obras y ganar más dinero del que podría gastar. Es probable que el dinero que tenía no durara mucho después de comprar una casa en algún lugar. Su imaginación no podía detener los gruñidos que hacía su estómago, incluso ocasionalmente se contraía, pero Harry estaba acostumbrado a esto. Toda su vida había pasado sin mucha comida. Los veranos de hoy en día eran los peores, ya que estaba acostumbrado a comer en Hogwarts. Al menos en su cumpleaños recibió algo de comida de la señora Weasley. Sus paquetes de ayuda en cumpleaños y Navidad siempre contenían comida. Lo salvaron de una hambruna inminente. Se sobresaltó cuando un elfo doméstico que nunca antes había visto apareció en su habitación. Habría sido difícil no oírlo llegar, ya que sonaba casi como aparición, pero sin el sonido más contraproducente del coche. Había una razón por la que se llamaba explosión en lugar de aparición, sonaba como si tus oídos hubieran estallado muy fuerte. Antes de que pudiera abrir la boca para preguntar quién era él o ella enganchó su mano en su jersey demasiado grande y desaparecieron. Harry gruñó cuando aterrizó sobre su trasero, con sus ojos verdes muy abiertos mientras miraba su nuevo entorno. Tragando pesadamente, se dio cuenta de que estaba en una celda. Lo que fuera que pasara pronto, no sería bueno, él lo sabía. La pregunta era ¿dónde estaba exactamente? ¿Mansión Malfoy? Draco Malfoy había hablado de ello con bastante frecuencia, o más bien se jactaba de su hogar. Como si nadie más tuviera mansiones en el mundo mágico. En serio, era un idiota. Se levantó para explorar mejor los confines de su última prisión. 3 paredes de piedra y una pared de jaula con una puerta, cerradas con llave, se dio cuenta mientras la empujaba para confirmarlo. Sorprendentemente, al lado había una cama, aunque pequeña, y un retrete. Harry arrugó la nariz, la idea de hacer el baño así era humillante. Había una ventana, con barrotes, por supuesto, encima del retrete. Podía abrirlo si quisiera, se dio cuenta mientras subía para investigarlo. Así lo hizo. Dejándola parcialmente abierta y caminó de regreso al otro lado de la celda. Los pequeños movimientos lo habían agotado tremendamente, pero se negó a acostarse, incluso si la cama lo llamaba. Estiró el cuello para ver el pasillo y descubrió que no podía hacer eso y mantener las gafas puestas. Ciertamente no tenía ningún sentido hacerlo sin ellos, ya que no podía ver en cuclillas sin sus gafas. Puede que no fueran la receta adecuada para él, pero era mejor que no poder ver en absoluto, así que no se quejó. A nadie le importaba lo suficiente como para hacer nada al respecto, así que ¿por qué perder el aliento? Escuchando atentamente entre los barrotes, no oyó nada. ¿Dónde lo había dejado ese elfo doméstico? Suspirando agitado, caminó de un lado a otro de la celda, con la preocupación revolviéndose en sus entrañas. No se le escapó que la maldita celda era más grande que su dormitorio en Private Drive. La ironía abunda, pensó riéndose amargamente. Inhalando bruscamente, haciendo una mueca ante el dolor en su cabeza, ¡ay! Era muy doloroso, palpitante, había sanado moderadamente, entonces esto hablaba de una infección. Esto no era bueno, trató de mantenerlo limpio, pero atrapado en su habitación, no le proporcionó muchas maneras de hacerlo. Dumbledore obviamente no había pensado en que los elfos domésticos lo secuestraran en Private Drive. Lo cual debería habérsele dado cuenta, en realidad, ya que Dobby había estado en su casa, incluso había realizado magia allí. Un ceño se abrió camino en su rostro. ¿El elfo doméstico que se apareció en Private Drive había hecho tropezar las barreras de menores? No, no podría haberlo hecho, de lo contrario el ministerio habría sido alertado en el momento en que apareció Dobby, pero nada había sucedido hasta que Dobby realmente levitó el pastel sobre los masones. ¿Se enteraría la orden de su desaparición? ¿O solo se darían cuenta cuando él no las escribiera? 3 días entonces, antes de que supieran que se había ido. Eso si siquiera se molestaban en controlarlo.
Probablemente estaban demasiado ocupados haciendo cosas para tratar de detener a Voldemort, lo asumió de todos modos, no estaba seguro. No sabía nada de lo que estaba pasando, ya que sus amigos aún no le habían escrito y probablemente tampoco tenían intenciones de hacerlo. El cansancio hizo que Harry se sentara en la cama. El dolor de sus costillas casi lo hacía doblarse. Subiéndose más a la cama, se apoyó contra la pared, ignorando las quejas que su estómago hacía por la comida. Bueno, al menos aquí estaba mirando 4 paredes diferentes. Hedwig había estado fuera, así que no estaba atrapada en su jaula. No quería imaginar lo que le habría hecho su tío si hubiera gritado a todas horas para que la dejaran salir. Esperaba que ella tuviera la sensatez de mantenerse alejada. Inhalando profundamente, ahogándose al darse cuenta exactamente de lo que estaba sucediendo, su cicatriz comenzó a picar siniestramente. Curiosamente, no era la misma agonía ardiente que había experimentado semanas atrás en el renacimiento de Voldemort. Más bien, era el mismo sentimiento punzante que había tenido cuando tenía 11 años y se había encontrado con los ojos de Quirrell en Hogwarts después de la ceremonia de selección antes de que comenzara a arder. Voldemort estaba aquí, y sin su varita. Harry sabía que era un blanco fácil. Parecía que por fin se le había acabado su terca suerte. El corazón de Harry latía cada vez más fuerte con cada paso que escuchaba dar a Voldemort. Sorprendentemente, la cicatriz no volvió a aparecer, aparte de continuar con el hormigueo anterior. Era como si simplemente le hiciera saber que Voldemort estaba cerca ahora. No es que importara, seguramente no sobreviviría a otra maldición asesina. Parece que no soy el único al que cabreas, Potter, dijo Voldemort, mirando al adolescente que estaba tan golpeado y magullado. Estaba un poco sorprendido. Después de todo, la orden mantenía un ojo sobre el niño, seguramente, ¿no permitirían que sufriera daño? Evidentemente ese no era el caso, y obviamente fueron muggles quienes lo habían hecho. Ningún mago se molestaría en usar sus manos en una exhibición tan insípida. ¿Extrañame? Harry sonrió arrogantemente, cambiando de tema con bastante éxito y evitándolo. Su sonrisa estaba ligeramente torcida debido a la llaga roja e hinchada en su boca, cortesía de un puñetazo que le dio su tío a principios de esa semana. Para ser un niño que podría ser asesinado en cualquier segundo, o eres estúpido o piensas demasiado en ti mismo, siseó Voldemort, mirando al niño en señal de advertencia a través de sus ojos rojo sangre. Potter no necesitaba saber que, a partir de ahora, no tenía intenciones de matarlo. Podríamos salir con fuerza, ¿no crees? Se burló Harry, mirando a Voldemort como si fuera una serpiente venenosa lista para atacar, una comparación justa en este momento, especialmente considerando que parecía una. Más rápido que un rayo, Voldemort apuntó con su varita al adolescente y pronunció Petrificus Totalus. Y Harry, obstaculizado por sus heridas, no pudo salir del camino del hechizo a tiempo. El hechizo rojo lo golpeó con toda su fuerza, petrificándolo y dejándolo a merced de Lord Voldemort, sabiendo lo que sucedía a su alrededor, pero sin poder moverse ni defenderse.